Hoy vamos a hablar acerca de algo que muchas personas han perdido y que es peligroso perder. Aquellos que han perdido su identidad, tanto como personas como espiritualmente, corren un riesgo muy grande, sobre todo ya al final de los tiempos, cuando estamos a punto de ser levantados por el Señor. Hablaremos de la identidad espiritual, que también se relaciona con nuestra identidad personal. ¿Qué es identidad? Es lo primero que tenemos que saber. Identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permite distinguirlos del resto. Identidad es cualidad de idéntico, igual. Y los sinónimos para esta palabra identidad, una palabra poderosa, es afinidad, unidad e igualdad. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un nombre a través del cual somos identificados. Puede ser que otra persona tenga su mismo nombre, pero no tendrá sus mismos rasgos. Hoy en día existe lo que es la identidad digital, que las personas pueden entrar a lugares, pueden ponchar, como dicen en otros países, en su trabajo a través de un dedo por las huellas digitales. En otros países, a través de la cara, las personas son reconocidas. Lo que sí nosotros debemos saber es que cada ser humano fue creado por Dios y que a cada uno Dios nos creó diferentes. Cuando la Biblia nos llama a estar unidos, unánimes y en armonía, está hablando de algo espiritual, pero los rasgos físicos, mire, por más que usted se parezca a un hermano, a un papá, mire, hasta los gemelos son diferentes, aunque físicamente se parezcan demasiado. Cada uno de nosotros fuimos creados con unas cualidades y con unos rasgos diferentes y con un propósito específico. Esto es algo que usted no puede ignorar. Esto es algo que usted tiene que saberlo y creerlo. Dios te formó, te puso en el vientre de tu madre, pero te dio características que ningún otro tiene. Y de igual manera, hizo para ti un propósito, un plan maravilloso, que quizás no se ha cumplido porque tú no has seguido los mandamientos del Señor. Pero el Señor sigue teniendo planes y pensamientos de bien para tu vida. Entonces vemos que otra forma de ser identificados es por el país donde nacemos. Cuando usted le pregunta dónde usted es, usted dice soy dominicano, puertorriqueño, soy venezolano, soy peruano. Las personas se identifican por la nacionalidad. Pero en el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él que pagó el precio por nosotros, que nos redimió con su sangre, nos compró con su sangre para ser propiedad suya, nos da una nueva identidad. Personas que dicen, bueno, los dominicanos son así, son de esta manera o de otra, y a veces dicen cosas negativas, pero cuando estamos ya en Cristo Jesús, ya no somos ni dominicanos, ni de aquí, ni de allá, ya pertenecemos a Cristo. Por eso, el paso de rendir, entregar nuestras vidas a Jesucristo es un paso muy importante. Es una decisión que tiene que ser tomada con todo nuestro ser. La palabra dice que cuando lo hacemos pasamos de muerte a vida. Y en Isaías capítulo 43, su versículo 1, la palabra de Dios dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, fue Dios quien te creó, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí,
te puse nombre, mío eres tú. Tú no eres propiedad de una empresa, de un país, de una persona. Aunque tengas, aunque trabajes en ese lugar, aunque tengas el carnet de identificación de que trabajas ahí, de que vives allí, aunque tengas la nacionalidad de un país, tú, si le entregaste tu vida a Cristo, ya no te perteneces ni a ti mismo ni a otros. Tú perteneces a Cristo. Esa es tu nueva identidad. Y tu carnet de identificación son tus actos, que son hechos o basados a través de la palabra de Dios. El Señor dice, yo te redimí, te puse un nombre mío, propiedad mía, eres tú. Por eso la palabra de Dios dice que el que os toca la niña de sus ojos tendrá graves problemas. Así como Dios escogió a Israel, el Israel natural, y es su pueblo, y cualquiera que lo ataca, Él lo defiende. Así pasa con nosotros, el Israel espiritual. Dios está de parte nuestra. Qué gran bendición. Que el Dios Todopoderoso esté a nuestro favor y sea nuestro refugio y nuestro escondedero. También en Primera de Juan, en su capítulo 3 y su versículo 1, la palabra de Dios nos habla de esa identidad que hoy nosotros tenemos por haber aceptado a Jesucristo. Primero de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo muchas veces rehúsa escucharnos, seguir el camino que nosotros seguimos, porque para ellos poder entender el camino estrecho por el cual transitamos, ellos también tienen que tomar la decisión que nosotros hemos tomado. Vemos hoy en día como muchas personas se empeñan por obtener la ciudadanía, el nombre de alguna nación. Y para ellos eso es un orgullo. Pero el honor más grande es que usted viva donde viva, obtenga lo que obtenga, que usted sepa, no que usted lo diga con su boca, que usted sepa con su corazón que usted es una hija y un hijo de Dios, que usted es propiedad de Jesucristo, que Él es su ayudador, su refugio, Él es su fortaleza, Él es su bandera, Él es quien le sustenta, le provee, le sana, le bendice. Esto usted no solo debe escucharlo con sus oídos, usted tiene que entenderlo con su corazón, porque el problema de muchas personas hoy en día, por la cual están abatidos, deprimidos, acongojados, tristes y hasta han dejado el camino, es porque han perdido esa identidad poderosa que el Señor nos ha entregado. Muchas veces en las redes sociales vemos un anuncio donde se publica y se dice los pasaportes más poderosos del mundo. Y muchas veces a la gente se le llena los ojos con esto. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestro pasaporte para obtener la identidad más poderosa del mundo. Porque en el momento que nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, el poder de Dios ilimitado inmediatamente pasa a estar a nuestro favor. En los últimos tiempos, la humanidad ha estado pasando por crisis de identidad. Hoy en día vemos cómo a lo que la Biblia no ha establecido se le hace una ley o se acepta mundialmente. Hoy vemos cómo a nuestros niños, y tenemos que orar mucho, nuestros niños son bombardeados en su identidad. Y esto es algo que hay que trabajarlo. Hay una crisis de identidad terrible en estos últimos
día. Por eso es importante que conozcamos quiénes somos cada uno de nosotros. Y todo comenzó en el principio, todo se originó en el jardín del Edén. Ahí fue donde Satanás realizó el primer robo de identidad. Hoy en día vemos también eso, que las personas, los hackers, a través de la tecnología, y las personas cuando quieren robar alguna tarjeta de crédito, ¿qué hacen? Roban la identidad de esa persona, se hacen pasar por esa persona y así cometen sus fechorías. Pero todo esto comenzó en Edén. En Génesis capítulo 1 vamos a ver eso. Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27 lo dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, plasmó su identidad en el primer hombre y la primer mujer. A imagen de Dios lo creó. Pero aquí viene algo más poderoso, algo que los seres humanos han tratado de tergiversar. No fue solamente en Edén, todavía hoy en día el enemigo ataca la identidad del ser humano. Pero está establecido aquí en la palabra. Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. Y lo que está escrito, escrito está. Lo que está establecido por Dios es lo verdadero. Varón y hembra los creó. Y en Génesis capítulo 3, versos 3 y 5, vemos el momento en que el enemigo le roba la identidad a los primeros seres humanos creados. Dice así, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el momento en que el maligno le roba la identidad a Eva y luego este pecado se traspasa a Adán. ¿Por qué ocurrió esto? Siempre que leo este pasaje, analizo esto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Eva prestó atención. Eva entró en una conversación con el maligno. Usted y yo no tenemos nada que hablar con él, ni mucho menos podemos estar escuchándolo a él. En el momento en que él aparece para atacarnos y para injertar en nuestra mente y corazón pensamientos que no vienen de Dios, en ese momento hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Hay que usar las armas espirituales y echarlo fuera de nuestras vidas. Porque el problema de hoy en día, la confusión que hay hoy en día con la identidad del ser humano es ese. Él está bombardeando la mente, los corazones, trayendo confusión a las personas y llevándolos a cometer aberraciones que solamente le van a llevar a la muerte eterna. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos la mente renovadas y que usted y yo conozcamos la palabra, porque eso nos ayuda a mantenernos en la identidad correcta. Y cuando usted sabe quién usted es en Cristo Jesús, y por ende, si usted está en Cristo, usted tiene una estabilidad emocional y sentimental. Cuando usted sabe quién es usted como persona y como cristiano, el enemigo podrá venir a decirle a usted de todo, pero no podrá lograr tergiversar lo que Dios ha establecido. Y creo que eso está sumamente claro. Creo que usted entiende de lo que estamos hablando. Pasó este robo de identidad en el Edén, pero gloria a Dios, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para restaurar lo que se había perdido. Segunda de Corintios, en su capítulo 5,
y su verso 17 nos habla de esta maravillosa restauración. Versos 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya no es borracho, ya no es ladrón, ya no es prostituta, ya no es, ¿qué otra cosa podríamos decir? Cualquier cosa que se le catalogue usted, ya no es una persona amargada, ya no es una persona, no. El que está en Cristo, nueva criatura es. Usted sabe la cantidad de personas que están dentro de la iglesia, que están escuchando la palabra, que un día aceptaron a Cristo y todavía ellos no creen que Dios ha cambiado su identidad, que somos una nueva criatura. No somos perfectos, pero sí vamos caminando hacia esa perfección, dejándonos moldear por el alfarero de toda la creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Ahí está en el versículo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nos convertimos a Cristo, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Dios no trabaja así como el hombre trabajaría o con una varita mágica. No, no, no. Dios no tiene una varita mágica. Dios nos ha dado libre albedrío. Aceptamos a Cristo, pasamos a novedad de vida, pero en ese proceso, en ese cambio, nosotros vamos a ir cediendo áreas de nuestra vida que entendemos que no están bien, que no le agradan a Dios. Mientras más usted le entregue de usted a Dios, más Dios le va a ir perfeccionando. El problema y lo difícil para nosotros está en entregar, en soltar. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un carácter único. Y muchas veces nos escudamos diciendo, no, yo soy así porque mi papá era así. Yo soy así porque yo vengo de tal sitio. No, 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 no. Cuando usted viene a Cristo, las cosas viejas y humanas pasaron. Todas son hechas nuevas. Usted comienza a caminar en un camino donde Dios va haciendo cosas nuevas. Si usted se lo permite, vuelvo y le digo. Hay una decisión que tenemos que tomar, saber que ser cristianos es un proceso de transformación permanente. Y si nosotros cogemos lucha con las personas, con los hijos, con los esposos, mire, si cogemos lucha para ver un cambio, una transformación, imagínese usted Dios. Porque nosotros muchas veces estamos jugando con la paciencia y la gracia de Dios. Porque Dios es bueno. Pero Dios está esperando por ti y por mí para que le entreguemos aquello que Él entiende que no debe estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque Él ya nos ha dado esa identidad y Él quiere que nosotros comencemos a mostrar esa identidad con gozo, con alabanza. Soy hija, soy hijo de Dios. Y Romanos capítulo 12, en su versículo 2 sigue diciendo, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como el Señor nos hizo nueva criatura, nosotros no podemos adecuarnos a este mundo. Nosotros no podemos correr como corre este mundo. Nosotros no podemos meternos a la moda de este mundo. Nosotros tenemos que encajar donde Dios quiere que encajemos. Nosotros tenemos que hablar como Dios quiere que hablemos, sin palabras deshonestas. Nosotros tenemos que vivir como Dios dice en su palabra que nosotros debemos vivir. Porque por muchos están diciendo, bueno, yo soy hija, hijo de Dios, pero con sus hechos están negando esa identidad de cristianos. Eso es muy triste. Conocer nuestra identidad, quiénes somos, es una de las cosas más valiosas y poderosas que podemos obtener, porque solo así sabremos el propósito para el cual Dios nos
creó. Y ahí lo vimos que somos nueva criatura. Primera de Pedro en su capítulo 2 y en sus versos 11 y 12 dice la palabra: amados, yo os ruego, y aquí menciona otra parte de nuestra identidad, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, eso somos, eso es parte de nuestra identidad. No estamos en esta tierra para siempre. Por eso no podemos adecuarnos a este mundo, ni seguir la corriente de este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras obras. Cuando partamos de esta tierra, ¿sabe qué va a decir la gente? Lo que nosotros testificamos, no con la boca, sino con los hechos, mostrando los frutos del Espíritu. Y miren, los seres inanimados, como los árboles y los animales, están incluidos aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en este mismo tema, los árboles nos enseñan que no importa las ofertas de este mundo, no importa, nosotros tenemos que mantener nos tenemos que abstenernos, como dice la palabra, de los deseos carnales que batallan. Hay cosas que nosotros queremos hacer, queremos obtener, pero que para Dios no son agradables y pueden llevarnos a perder esa identidad como hijos e hijas de Dios, porque podemos caer en el pecado. Entonces, por eso el Señor dice: absténganse de esas cosas. Nosotros tenemos que aprender de los árboles. Y en Jueces capítulo 9, en su verso 8 al 15, podemos aprender de esos seres inanimados, inferiores a nosotros, pero que nos están dando una gran lección de identidad. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. El olivo tenía identidad. Oye, ven, para que seas rey. Esa es una oferta que a todo el mundo le gusta, estar en posiciones altas, poder gobernar, poder dirigir. Sin embargo, cuando usted tiene su identidad, usted dice: bueno, Dios no me puso para eso, Dios me puso para esto. Porque uno de los desórdenes, tanto en el mundo secular como espiritual, es ese, que hemos invertido el orden de Dios. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones, ministerios y llamados. Y cuando una persona funge en un llamado o en un ministerio que Dios en su propósito no puso en esa persona, mire, por más que esa persona dure en esa posición, tarde o temprano, eso no va a prosperar, porque Dios es un Dios de orden. A quien Dios le dio el llamado de pastores, que usted tenga un liderazgo, que usted tenga un título, que usted tenga oratoria, esos no son los rasgos de ser pastor. Un pastor es el que cuida el rebaño de Dios. Y voy a decir algo más poderoso. Un pastor está cuidando no sus ovejas, sino las ovejas de Dios. Porque cuando usted considera que esas ovejas son suyas, usted va a trabajar para usted, no para Dios. Las ovejas no son de los pastores, las ovejas son del Señor. Y nosotros como pastores administramos ese rebaño del cual daremos cuenta delante del Señor. Y eso será muy pronto. Por eso dice la Biblia que cuando venga el príncipe de los pastores, Él le va a dar a cada uno conforme haya administrado su obra, que no es propia, sino de Jesucristo. Esto es algo que tenemos que tener claro. Porque no podemos perder la identidad en los dones y en los llamados. Si usted no es maestro, Dios no le dio ese don. Usted puede predicar, porque predicamos de diferentes formas. Usted puede enseñar a sus hijos, pero si usted no tiene el don, usted no puede encajar ahí. Mire, los árboles le están diciendo al olivo, digo: no, 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 no. Yo fui creado para dar aceite, y con ese aceite yo honro. Y así siguieron, lee el pasaje. Así la higuera dijo:
Y respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser rey? No, a mí se me llamó para dar dulzura y para dar buen fruto. Y la vid dijo, yo no voy a dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Usted sabe cuando usted es grande, cuando usted reconoce su identidad y vive de acuerdo a esa identidad que Dios le dio a usted. Usted no tiene que envidiar a nadie, ni parecerse a nadie en este mundo. Inclusive, el Señor a nosotros, los hijos de Él, nos llama a ser diferentes. Hoy en día hay una crisis de identidad, porque la iglesia se ha involucrado y se ha moldeado tanto a esta tierra que a veces usted no sabe. A veces usted no sabe si son o no son. Entonces tenemos que volver a nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. A hacer las cosas como le agradan a Dios. Así como dijeron los árboles. Esto no se trata de ser grande. Esto no se trata de ser bonito. Esto se trata de ser como Dios dice que debemos ser. Y de imitar a quien nosotros verdaderamente tenemos que imitar. La persona que conoce su identidad no se deja engañar por el maligno. ¿Usted sabe quiénes son los que están siguiendo la corriente de este mundo? Aquellos que no saben quiénes son. Cuando usted sabe quién es usted disfruta eso. Y usted no tiene que estar en otro país o tener otra ciudadanía para usted sentirse grande. Usted, donde quiera que usted esté, Dios le dio una identidad. Y muchas veces la perdemos por eso. Porque Dios no nos llamó a hacer cosas o estar en sitios, pero nosotros decidimos perder eso maravilloso que Dios nos ha entregado. Ejemplos bíblicos de personas que perdieron su identidad y otros muy pocos que valoraron y mantuvieron su identidad. Por ejemplo, lean Lucas capítulo 15, versos 13 y 17, una historia muy conocida. La historia del hijo pródigo. Este muchacho era hijo de su casa. Vivía con su padre, lo tenía todo, pero un día dijo, dame todo lo que es mío y se fue. ¿Y qué pasó con el hijo? Pasó de ser un hijo de la casa, un hijo bendecido y se convirtió en un hijo pródigo. Dice que comía de las algarrobas que tiraban para los cerdos. Perdió su identidad. ¿Por qué? Por dinero, por las cosas de este mundo. Y eso es lo que el enemigo te ofrece, porque él sabe que si tú dejas de saber quién eres, él habrá ganado la batalla en ti. Gedeón, en Jueces, capítulo 6, versos 11 y 15, dice la palabra que el ángel de Jehová, Gedeón estaba escondiendo el trigo, porque los madianitas venían y atacaban a Israel y le robaban todas las cosechas. Y Gedeón está escondiendo el trigo atemorizado, como están muchos en esta hora, atemorizados cuando oyen las guerras, los conflictos. Usted ve a los hijos de Dios. No, los hijos de Dios no podemos estar atemorizados. Y Gedeón estaba temeroso. Y dice la palabra que en ese instante llega el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Porque quizás tú te ves como una persona temerosa, tímida, que no tiene cualidades, que no sabes cómo lo vas a hacer como Moisés, pero Dios te está llamando por tu identidad. Gedeón estaba escondiendo el trigo, pero inmediatamente el Señor lo llamó. Le dijo, oye, tú no eres ese, tú eres un hombre esforzado y valiente, ven que te voy a usar. Cuando usted cree en la identidad que Dios ha puesto en usted, usted se convierte en una persona fuerte, victoriosa, valiente. Tenemos que entender que somos hijos de un Dios todopoderoso, que nuestro papá, como hijos de Él, es el dueño de todas las cosas, que no tenemos que ir al mundo a buscar nada, porque quien creó el mundo y todo lo que existe es nuestro papá, pero nos llama no a depender de las cosas del mundo, sino de Él, ir a Él en oración y buscar de Él lo que necesitamos. Y Él, en el tiempo que Él considera prudente y de la manera que Él lo considera, nos va a entregar esas cosas. Gedeón no tenía una identidad como Dios la tenía. Él se veía como un hombre débil, temeroso. Pero Dios decía, a este yo lo voy a usar. Y así lo hizo, le cambió la identidad de temeroso a esforzado y valiente. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl
Era un muchacho de su casa. Inclusive cuando Samuel, lea la historia en 1 Samuel 9, 20 y 21, cuando Samuel le dice lo que él va a hacer, le dice, pero si yo lo que vengo es de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, pero a Dios le plació ponerlo como primer rey de Israel. Y ahí él tenía esa identidad, pero vemos que luego la perdió por causa de sus celos, su envidia con David. Perdió esta gran identidad. Dios lo escogió como rey y él la rechazó. Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Mire la estirpe de este hombre. Pero Mefiboset en un accidente queda lisiado de los pies. Y luego ocurren varios eventos. Y ya su abuelo no es el rey, sino que es David. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, que imitaba a Dios y que hacía las cosas a la manera de Dios, manda a buscar. Y se queda alguien en la casa de Jonatán, a quien yo pueda extender mi misericordia. Y le dicen, sí, hay uno, se llama Mefiboset. Cuando Mefiboset viene delante del rey, oiga esto, porque puede ser que muchos de nosotros también en algún momento o en este momento estemos considerando esto. Mefiboset le dice, pero ¿y quién soy yo? Sino más que un perro muerto. Oiga, un muchacho que descendía de reyes que Dios había escogido, pero para él su identidad, por su condición, por lo que estaba viviendo, él se sentía como un perro muerto. Y el Señor le dice, no, pero de hoy en adelante tú te vas a sentar en mi mesa, tú vas a comer en mi mesa, porque eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Dios de corazón, que el Señor cambia nuestra identidad. Y si nos sentimos como débiles, nos hace fuerte. Si nos sentimos pobres, nos hace rico. Si nos sentimos sin nada, nos lo entrega todo, porque en Él somos completados. Si nos sentimos humillados, Él nos exaltará. Este muchacho había perdido su identidad, pero la recuperó al tener un encuentro con el rey David. Pero vemos también dos personajes muy conocidos que tenían una identidad fuerte y digna de imitar. Uno de ellos es el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3 y sus versos del 5, al 7, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo era circuncidado al 8º día, decía él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, igual que Saúl, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Oiga, todos los títulos que tenía este hombre. Esa era su identidad humana, terrenal. Pero él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero él sigue diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro tan poderoso con Dios y él fue transformado gradual y rápidamente. Él se rindió a Dios, porque vuelvo y te digo, tu identidad cambiará mientras más tú te rindas al Señor. Y este hombre que tenía todos estos títulos dice, no, yo rechacé todo eso por causa del conocimiento de Jesucristo. Y créame que no hay un título más grande ni más poderoso que ser llamados hijos e hijas de Dios. También ser llamados siervos o siervas de Dios. Cuando usted no esté sirviendo y alguien le diga siervo, muchas veces es un cliché, siervo, sierva, pero esa persona no sirve, no está sirviendo a su prójimo. Y esa es una de las cualidades de nuestra identidad, ser servidores. Entonces, antes de usted llamar a alguien siervo o sierva, evalúe a ver si realmente esa persona le está sirviendo. Hombre o mujer de Dios, personas que se han entregado y que para ellos Cristo es lo primero. Juan capítulo 18, en su verso 37 dice, le dijo... en 1 Corintios 11:1, siguiendo con el apóstol Pablo se atreve a decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo no está diciendo que lo imitemos a él está diciendo, imiten a quien yo imito. Y ese debe ser el mensaje, y ese debe ser el llamado de los últimos días,
que cada uno de nosotros que llevamos el mensaje, que nos consideramos hijos e hijas de Dios, debemos ser un ejemplo a seguir. No solo por los que están en la iglesia, sino también por todos los que están en la humanidad. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y cada vez que le decían, y tú eres esto, aquello, le decían, no, yo solamente estoy aquí para preparar el camino al Señor. Y así debe ser con cada uno de nosotros, no llevarnos la gloria que solamente le pertenece al Señor. Y por último, el ejemplo máximo, el ejemplo a seguir sin pensarlo dos veces, Jesucristo. Jesús tenía una identidad tremenda. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, en su momento más crucial, como humano que era, el enemigo vino. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Quién eres tú? ¿Y quién es tu Padre? Y mire, cuando yo leo esto me estremezco. Porque ese es el ataque. Hacerte dudar de quién tú eres y quién es tu Padre. Tú nunca sabrás quién eres si no vives buscando a Cristo. Y tú nunca conocerás a tu Padre si no intimas con Él. No lo vas a conocer por lo que oyes, por lo que otros te dicen, sino por tu propia experiencia con Él. Él es real, Él está vivo, Él está contigo. Y por el estudio de la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Jesús sabía quién era, sabía que su Padre era Dios y que Él tenía una encomienda específica y la cumplió por amor a nosotros. Pero en Filipenses, hablando de Jesús, su capítulo 2 y sus versos del 5 al 11, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esa humillación, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en un momento dado, en Mateo capítulo 16, versos 13 al 17, el mismo Jesús le pregunta a sus discípulos. La gente dice que yo soy esto, que yo soy aquello. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y hoy en día nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que sentarnos. Porque el Padre nos está preguntando, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Por qué? Porque Él está viendo lo que hacemos. Él está oyendo lo que hablamos. Y cuando nosotros sabemos, como sabía el apóstol Pedro, por revelación del Espíritu, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que a Él tenemos que imitar y seguir, entonces no seremos confundidos, no seremos engañados. Y este evangelio prosperará en todo lugar donde se predique. Recuerde, el maligno intenta robarte, quitarte tu identidad de hijo e hija de Dios. Puede que no tengas dinero, puede que no vayas a recibir una herencia de nadie, que tus padres no te dejaron, ningún abuelo, ningún tío, nadie te dejó una herencia. Pero Cristo, pero Jesús, tu papá, te dejó una herencia en los cielos, que está preparada, incorruptible, inaccesible. Y tú tienes que vivir de tal manera que tú puedas obtener esa heredad maravillosa. No dejes que el enemigo te robe tu identidad de hijo e hija de Dios, porque eso es lo más importante en tu vida. Ya usted no tendrá excusa si ha perdido o tiene alguna crisis de identidad frente al maligno, porque le he dicho
aquí a través de esta palabra. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Ahora, si usted no está en Cristo, pues vuelvo y le digo, usted está en problemas serios y usted tiene una brecha abierta para que el enemigo le robe esa identidad preciosa que Dios le dio en el momento de crearlo. Pero vamos a conocer por la palabra así rápidamente quiénes somos en Cristo Jesús. Mire, tome esta palabra por la fe, créala y usted verá cómo el maligno huirá de usted. Gálatas capítulo 3, sus versos 27 en adelante, dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nosotros vemos la congregación y todos nos vemos diferente, quizás somos de diferente, pero cuando Dios nos ve como un solo hombre, porque la iglesia no está y no puede estar fraccionada. La iglesia, el remanente que se va con Cristo, no puede estar dividido, porque si no, entonces no alcanzará el galardón. Filipenses 3:20 dice también en la palabra, algo que tenemos que tener muy claro, este versículo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es que vamos a durar por los siglos de los siglos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Usted y yo, hijos de Dios, creados para buenas obras. Si hay algo malo, si usted detecta que hay algo malo en usted, deje que Dios le transforme, porque usted no fue creado para el mal, sino para hacer el bien y no desmayar en hacerlo. Y por último, déjame mostrarte tu identidad eterna. Sí, porque cuando llegues al cielo, yo no voy a ser la pastora Rosemary Mariotti, sino va a ser mi nombre. Recuerde que cuando seamos levantados a la presencia del Señor, dice que seremos arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en cualquier momento. En cualquier momento. Mire, no nos juguemos con esto. Mire, los que estamos en la palabra y los que estamos mirando lo que está pasando, mire, en cualquier momento. No juegue con esto. No se amolde a este mundo. Busque a Dios. Llámelo, gima con todo su corazón. Entréguele su ser a Cristo. Y reprenda al maligno mostrándole su identidad, haciendo el bien, haciendo lo que la palabra de Dios manda, para que esto le suceda a usted. Apocalipsis, en su capítulo 2 y su verso 17 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, anote eso ahí si tiene la Biblia abierta, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando lleguemos a las mansiones celestiales, que eso será muy pronto, ese lugar maravilloso, Dios nos va a entregar a cada uno una piedrecita blanca y nos va a dar un nombre nuevo. Y va a lograr lo que Él más anhela, que verdaderamente seamos una sola familia. Hermanos todos. Allí no habrá mal, allí no habrá diferencias. Por eso tenemos que comenzar a ensayar desde aquí. Como hijos e hijas de Dios, somos hermanos y tenemos que ayudarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos para llegar allí y obtener ese nombre nuevo. En la tierra tu nombre quizás está manchado por algunas cosas, pero Dios te está prometiendo que si tú vences, mantienes tu identidad como hijo de Dios, Él te cambiará también tu nombre. Qué bueno es Dios, el único que puede hacer nueva todas las cosas. Oremos en este momento. Padre, tu palabra ha sido expuesta. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo cual lo enviaste.
Mira, Señor, esos hijos tuyos o esas criaturas tuyas que han escuchado esta palabra y que están luchando ellos o algún familiar, alguna persona cercana, con crisis de identidad en sus vidas. Señor, ten misericordia y permite que esta palabra pueda arrojar luz a su mente, su corazón, y que ellos puedan entender y creer que son tus hijos, herederos y coherederos en Cristo Jesús, y puedan comenzar a caminar en esta verdad maravillosa y poderosa que nos hace tener identidad, gozo y paz, sabiendo que pertenecemos a un Dios maravilloso, poderoso, un Dios que tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Bendícenos a cada uno en este día, Señor, con tu identidad, mostrándonos el propósito para el cual tú nos creaste. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Como una de las señales de que Cristo viene ya, el tiempo avanza rápidamente. De la misma manera que avanza, corre el retorno de Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Así que ya no me queda más tiempo, pero te recuerdo que puedes seguirnos a través de YouTube, a través de las redes sociales. Todos los días hay una palabra de Dios para ti ahí. Y los sábados estamos aquí de 2 a 3 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y no olvides nunca que eres hijo e hija de Dios. Levantémonos con fe. Llega gracias a Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Fabricación de muebles y tapicería en general. Estamos en la calle primera del sector Gregorio Luperón, 809-399-6644. Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Este programa llega gracias a Tienda La Ruta de la economía, donde encontrarás todo para tu hogar. Estamos en Puerto Plata, próximo al Puente de la Guinea, 809-586-4778. Almacenes en La Ruta de la economía. Levantémonos con fe. Llega gracias a Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Gomas nuevas y usadas, lubricantes, mantenimientos, tren delantero, alineación, balanceo y car wash. Estamos en la carretera Luperón, kilómetro 3,5, frente a Plaza Turisol, 809-320-0837. Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Levantémonos con fe. Si necesitas que oremos por ti, llama ahora 809-643-8877. Visita nuestro portal en internet www.unidosenlavision.org. Dios te bendiga.